Hoy vamos a estar hablando sobre liderazgo, las verdades sobre el liderazgo. ¿Estará sobrevaluado el tema del liderazgo? Hoy lo vamos a saber, hoy vamos a estar discutiendo esas conversaciones tras cámaras que tenemos Mr. Raúl Sanabria y yo en muchas ocasiones. Ya estamos en la hora en punto. Sí, voy a irme al aire, ¿ok, Nati? ¿Me avisas? Ok, Nati, bajando la cortina Súper, 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 súper. y estamos al aire. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de dónde te estés conectando. Esto es Business Time, la ventana al mundo de los negocios, y quien te habla, Nati Carrasco. Hoy vamos a estar hablando sobre las verdades en torno al liderazgo. ¿Qué cosas son ciertas? ¿Qué cosas están sobrevaluadas? ¿Y qué cosas no son ciertas en torno a esa palabra grandota que utilizamos día a día y que es el liderazgo? ¿Qué es y qué no es? Y para ello me acompaña en la cabina virtual de Sica Radio, acá en Business Time, un amigo de la casa desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Él es Raúl Sanabria, psicólogo y mercadólogo, quien viene a compartir conmigo este espacio para que hablemos sobre liderazgo, las verdades sobre el liderazgo. Gracias por aceptar la invitación a Business Time, Raúl, una vez más acá conmigo. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Nati, bien, yo feliz de estar acá, me encanta este espacio, siempre conectando con las personas y bueno, hablando de temas relevantes para el mundo del emprendimiento y los negocios. Así es, gracias por haber aceptado una vez más la invitación. Feliz. Y hoy tenemos ese tema divino que hemos conversado en algunas oportunidades en nuestros tras cámaras o en nuestras tertulias de negocios, que por allí se viene algo, por allí se viene un proyecto en torno a esto de las tertulias de negocios sobre el liderazgo. La gente ve al líder como si fuera un superhombre o una supermujer y no hay nada más alejado de la realidad que ello. ¿Qué opinas tú de esa sobrevaloración que le hemos dado al liderazgo o esa suerte de superpoder extraterrestre o extra sensorial que le endosamos a los líderes, quieran o no? Mira que es muy interesante el tema porque al final tiene que ver con cómo en todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida terminamos construyendo unos modelos que al final puede que nos terminen alejando más de llegar a un ideal o a un espacio de genialidad en donde en realidad podamos desplegar todo nuestro talento, ¿no? Yo creo que la vez pasada me preguntaba en una charla que hice acerca de hablar en público y yo decía que una de las cosas más difíciles cuando tú vas a hablar en público es que te han puesto unos modelos de speaker y de oradores increíbles que se paran en el escenario y ya con su sola presencia estos hombres y estas mujeres logran convencer a todo un auditorio y tú dices, bueno, ¿será que yo algún día podré llegar allá? Siento que con el liderazgo ha pasado lo mismo. Nos muestran unos estándares de liderazgo que son tan altos que uno dice, bueno, ¿y ahora dónde está la humanidad del líder? ¿No? Al final, ¿cómo hacemos para que todas esas bondades que debe tener el líder y todos esos elementos positivos que conecten el equipo, que lo motiven y lo lleven a una meta, al final no lo desenfoque de los objetivos y por otro lado tampoco deshumanicemos el liderazgo a tal punto de volverlo un modelo un poco rígido y bastante idealizado, ¿no? Al final, quien ejerce el liderazgo hace parte del equipo de trabajo. Entonces a mí me parece ese tema como muy interesante y muy relevante eso que planteas porque al final es cómo también construimos un liderazgo humano más allá de los estereotipos que podemos llegar a tener como sociedad o como seres humanos en ese proceso de convocar y agrupar personas alrededor de un objetivo superior. Fíjate que yo tengo en mis notas, por ejemplo, algunas definiciones que le han dado los autores al liderazgo. Y entre esas encontramos, por ejemplo, que el liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos. Que además involucra a las personas en grupos y que esto esté dentro del marco de los valores que los acobijan.
Otra definición que tengo ampliamente aceptada por los autores en temas de management es que el liderazgo es un potencial y se puede desarrollar de diferentes formas y en diferentes situaciones. Se relaciona de manera muy estrecha con el cambio y con la transformación personal y colectiva. Y quiero detenerme allí, Raúl, porque yo pienso particularmente que la posición de líder es una posición muy sola. Siempre lo he visto de esa manera. Creo que el líder tiene la responsabilidad de conducir el barco, empujar a todo el equipo para que reme en el mismo sentido, se acompasen y se pueda llegar al objetivo que se han planteado en conjunto, alineado a unos valores y con unas estrategias predefinidas. Entonces, ese peso sobre los hombros del líder hace que de algún modo tu mentalidad estratega en cierto punto se quede sola, o sea, necesitas coordinar y acompasar a todos. Pero ¿quién te da la manito en la espalda? ¿Quién te da la palmadita en la espalda y te dice, good job, lo estás haciendo muy bien? Siento que es un lugar muy solo con una carga bien pesada. ¿Tú qué opinas de eso, Raúl? Mira que me encanta la pregunta porque voy a traer a alguien, alguna vez trabajé con una persona, en realidad creo que era un líder increíble, Javier se llama, y él decía, mire Raúl, usted tiene que acostumbrarse a la soledad del líder. Y yo le decía, para mí es muy difícil porque yo soy una persona tal vez que demasiado emocional y yo necesito el contacto con el otro, necesito el feedback de la otra persona, necesito estar en constante interacción, pero al final, claro, cuando tú no estás en una posición de liderazgo, al final siempre va a haber una distancia con tu líder, porque el líder finalmente es quien tiene ciertas responsabilidades que tú no tienes y eso implica cierto nivel de soledad. Pero mira que es interesante porque al final hay dos conceptos que yo creo que emergen acá que tiene que ver con el metaliderazgo, que es la capacidad que tengo de liderarme a mí mismo o a mí misma, y por otra parte el coliderazgo, que es la capacidad que debo tener como líder de poder democratizar ese liderazgo, porque al final creo yo que cuando tú lideras, por un lado, tu equipo siempre va a estar en frustración, ¿no? Y es, Claro. ¿cuándo voy a brillar yo? ¿Cuándo voy a llevar yo la batuta? ¿Cómo voy a poder yo influir en el relacionamiento con el equipo, con el cliente y con el entorno? ¿Cierto? Entonces creo yo que al final son dos conceptos que surgen allí y que creo yo que al final el líder también es humano, ¿no? Entonces el líder se equivoca, el líder se disgusta, el líder también amanece y se puede levantar con el pie izquierdo, como decimos acá, y eso plantea unos retos importantes y es cómo humanizamos al líder, pero que esa humanización tampoco se vuelva en que el líder termine siendo otra vez el jefe, porque es que al final tenemos que conciliar esa tensión que hay entre la motivación, la co-creación y la inteligencia colectiva y el finalmente cumplir unos resultados y unos objetivos a nivel financiero, a nivel relacional, bueno, los que te pongan desde tu rol, ¿no? Así es. Fíjate que yo pienso lo siguiente, Raúl. En relación al liderazgo compartido, eso me parece que es estratégico, que el líder siempre va a seguir manteniendo esa posición de influencia, de inspiración para el resto del equipo y de esa suerte de director de orquesta que lo va a acompañar de alguna manera a lo largo de su trayectoria como líder de alguno de estos equipos de alto rendimiento de los que hemos conversado. ¿Cómo hacer que los demás sientan esa suerte de liderazgo compartido? Desde mi punto de vista, eso es estratégico. Y el líder lo puede ejercer, lo puede manejar, lo puede impulsar dentro de su equipo. Tiene que ser muy estratégico porque si no caemos en algo que seguramente tú también has escuchado, que hay organizaciones que dicen que tienen muchos caciques y pocos indios. Yo creo que Claro. ese es un dicho muy popular. Aquí hay mucho cacique y poco indio. Hay que tener cuidado con el concepto de liderazgo compartido. Desde mi punto de vista, es una estrategia para acompasar al equipo. Y hay que saberlo hacer. Mira que es un tema muy interesante y creo que al final reta un poco el status quo, ¿no? Como al final, y lo hablaba con alguien, no recuerdo si era esta mañana o ayer, tienes que
permitir que el talento individual brille, pero en pro del resultado colectivo. Y mira que siento yo que para el líder eso es un reto, ¿no? Cómo al final terminas premiando el logro colectivo y no la brillantez individual. Porque es que al final para mí el liderazgo y mi rol de padre, guardando las proporciones, es algo muy similar y en mí tiene las mismas tensiones, ¿no? Es cuándo debo apretar, cuándo debo soltar, cuándo debo inspirar y motivar y cuándo debo guiar y como dar línea hacia dónde llegar, ¿no? Creo que al final, y siempre hay una pregunta, ¿no? ¿Será que voy a ser tan flexible que se va a romper la pita? ¿O voy a ser tan estricto que no? Entonces, mira que es interesante porque al final el liderazgo, por eso yo creo que el liderazgo, al igual que ser speaker, tiene que ver con el autoconocimiento y es entender realmente cuáles son tus limitaciones, porque yo sí siento que para mí la coherencia es una cosa muy importante y al final la coherencia viene apalancada de la transparencia y que tu equipo sepa realmente quién eres tú. Entonces, yo coincido contigo y quiero traer nuevamente a la mesa algo que has mencionado que tiene que ver con el autoconocimiento o como se dice en inglés, el self-awareness. Eso es muy importante para cualquier cosa que tú quieras desarrollar en la vida. Liderazgo, que seas un speaker, cualquier profesión que tú quieras hacer o cualquier actividad que quieras desempeñar de forma relevante para aportar beneficio a otros y a ti mismo y de alguna manera influir, impactar en el entorno en el que estás, parte del autoconocimiento. Eso yo creo que es uno de los elementos claves para lograr cualquier cosa que uno quiera hacer. Ahora te pregunto lo siguiente, Raúl. ¿Crees tú que existe que es una realidad, ese liderazgo compartido, o es una utopía que nos han vendido y realmente es muy difícil llegar a lograr liderazgo compartido? no, yo creo que, bueno, y qué pregunta, mira, das en el clavo. O sea, fue una pregunta insightful para mí y te voy a decir por qué. Yo creo que al final tenemos que tener responsabilidades individuales. Exactamente. Porque al final a alguien le tiene que doler, alguien tiene que ser el doliente de las cosas, ¿cierto? Ahora bien, dentro de ese proceso de autocrítica, de responsabilidad, sí creo que podemos generar estrategias en donde colideremos las situaciones, ¿no? Yo creo que el líder, y acá es donde viene mi mayor tensión hacia el liderazgo, yo personalmente no tengo la tensión de ser muy estricto, sino todo lo contrario. Digo, ¿cómo en ese proceso no voy a terminar siendo un simple animador, ya yéndome como para el otro lado? Ajá. Y digo, no, pues tampoco, hay que lograr ese equilibrio, pero me he dado cuenta que ese equilibrio en realidad se logra cuando el líder desiste del ego. Y, No, mira, no solamente en el liderazgo, en todo, Raúl. Yo creo que en más de una oportunidad lo hemos conversado y tú sabes muy bien de esa anécdota que tengo yo con el tema de entrenar a los speakers para TED, que es una de las primeras cosas que siempre les digo, tú lo viviste conmigo, que lo que hay que dejar afuera cuando se entra al espacio de formación, lo primero que te tienes que quitar es el ego. Pero es que el ego no te sirve para procesos de transformación en ningún ámbito. Ojo, porque yo no siento que el ego sea dañino. Es el exceso de ego es lo que te puede, como todo, dañar cualquier proceso que tú quieras redefinir o construir o cualquiera de estas cosas. Pero antes de que se me vaya la idea, Raulito, porque dale. estás ahí con muchas ganas de Sí, decirme algo, te siento, te veo, porque estas son las cosas que nos apasionan y es divino sí, poder sentarnos a hablar de ello. Es un tema emocionante. temas que nos gustan mucho y que nos emocionan. Fíjate algo, tú acabas de decir algo que tiene que ver con definir quién es el dueño de un proceso, de una actividad o de algo particular dentro, hablemos de la cadena de generar valor dentro de las organizaciones. Hay dueños de procesos y eso tiene que estar claramente definido. ¿Quién es el dueño de este proceso, de esta actividad o de esta situación? Definir quién hace qué es una situación de estrategia que el líder marca. ¿Crees que eso se pueda confundir
Definir quién es el dueño del proceso con compartir de algún modo el liderazgo. Yo creo que sí se puede confundir. Y mira que ahí es donde yo digo, ¿por qué traigo yo el ego al liderazgo y lo voy a meter con el dueño del proceso? Porque creo que al final el gran reto del liderazgo es cuáles son las razones por las cuales ponemos a alguien en una posición de liderazgo. Y mira que es muy interesante porque al final muchas veces ponemos a alguien en una posición de liderazgo es porque era el que mejor vendía, es porque era el que mejor desempeñaba su trabajo. Que yo sea el mejor, entonces ya me entro a mí, ya entro por el ego, primero. Segundo, entro desde la eficiencia o desde la labor técnica. Eso no quiere decir que tenga las otras habilidades de conectar, de coliderar, de identificar el potencial de los demás. Y tercero, como yo era el mejor en lo que hacía, entonces también voy a sentir que voy a ser el mejor en todos mis procesos. Pero entonces mira, ¿qué pasa? Al final, cuando hablamos de los estilos de liderazgo, que hay más de 22 estilos de liderazgo documentados, al final siempre nos empiezan a hablar de esas bondades del líder, ¿no? Pero cuando yo lo leo y yo que me considero una persona cercana, buena gente y todo, digo, Dios mío, eso para mí que está ya es muy retador, porque es que nada más desde el nombre, ¿no? Liderazgo transformacional. ¿Cómo voy a impactar yo? O sea, no solamente tengo la responsabilidad del proceso, la responsabilidad de la meta, sino la responsabilidad de impactar positivamente la vida de mi liderado en un proceso donde ya hay una frustración porque al final el responsable de las decisiones va a ser el líder. Entonces, mira que la estrategia de coliderar tiene que ver con democratizar las responsabilidades y hacer dueño a cada uno de los miembros del equipo de su proceso, entendiendo que la gran responsabilidad es del líder. Y mira que acá creo que hay un tema muy importante y es el rol que toma el líder cuando hay errores, ¿cierto? Que al final, y ahí es donde empezamos con el intercambio de valor, porque cuando yo asumo la responsabilidad de mi equipo, ¿verdad? También uno esperaría que el equipo trabajara con uno de la mano en pro. Entonces, yo creo que el liderazgo al final es la esencia de la humanidad puesta en acción, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo, bueno, hay que quitarnos un poco y ponernos sobre la base que los estándares y los ideales de liderazgo son en realidad bastante altos porque hay que ir contra la humanidad de quien está en ese rol. Mira, Hay que ir contra la humanidad. Yo quiero Dale, seguir dale. jugando aquí al abogado del diablo, porque creo que se ve a este tema del liderazgo compartido como desde un punto de vista muy romántico. Y Sí, sí, sí. para mí es absolutamente estratégico. No tiene nada de romántico, para nada. Y es estratégico definir quiénes van a ser los dueños de los procesos o de las actividades particulares dentro de una organización, así como tú vas a definir quién va a ser el encargado de algún rol particular dentro de lo que estés tú desarrollando como emprendimiento. Por ejemplo, pasa en las organizaciones, pasa en los emprendimientos. Así es. Desde mi punto de vista es absolutamente estratégico y nada romántico. Nada romántico. A partir de allí, tú lo puedes utilizar como una punta de lanza para generar influencia y además para inspirar. Porque tú sabes qué pienso yo, Raúl, que este tema de disfrazar el pensamiento estratégico de definir quiénes son los dueños de los procesos como liderazgo compartido es uno de los principios de la persuasión. Y no hay nada más poderoso en los seres humanos que aprender a manejar la herramienta positivamente, pues, de la persuasión cuando tú tienes que ejercer posiciones de liderazgo. Entonces yo De acuerdo. quiero jugar a un poquito a lo del diablo y sí siento que de algún modo le hemos dado ese carácter romántico a la posición de líder, en donde está aquel líder como es una suerte de salvador, como si fuera
el general de los espartanos, ¿me entiendes? Que va a liberarlos a todos y el líder te da giving all your hair, o sea, te da todo, pues, el líder, cuando en realidad eso es una estrategia más. Y es parte del pensamiento estratégico. ¿Qué piensas tú? Pero mira, no, estoy 100% de acuerdo. Es más, creo que debemos dejar de romantizar la posición del liderazgo, no solo el liderazgo compartido, porque es que ahí voy yo, a veces romantizamos tanto el liderazgo que deshumanizamos a los líderes y a las lideresas, ¿no? Entonces, claro, esa mujer, ese hombre está en la posición de liderazgo, tiene una cantidad de responsabilidades, una cantidad de indicadores que cumplir, pero aparte debe mantener siempre las formas, debe motivar, debe impulsar, debe guiar. Entonces, listo. El líder tiene una responsabilidad enorme, pero en ese proceso, ¿cuál es mi responsabilidad? Entonces yo ahí es donde digo que hay que democratizar la responsabilidad y democratizar el liderazgo. Yo creo que al final, a mí me gusta muchísimo el fútbol, ¿no? Y yo creo que un equipo de fútbol es la mejor muestra del liderazgo compartido cuando funciona como equipo, pero también es la mejor muestra cuando hay un único líder y ese líder falta, pues el equipo se cae, ¿no? Entonces mira que es cómo en realidad podemos nosotros encontrar el balance y creo que al final allí también nos están matando los estereotipos. Yo creo que nos ponen unos ideales muy altos, ¿no? Que en todo lo que hacemos hoy en día creo que el ideal y la vara está muy alta. Eso no quiere decir que yo quiera invitar a reciclar de nuevo la figura del jefe, porque creo que eso sí, no, para mí no hay posibilidad alguna, pero sí es entender que aunque estemos en un rol de trabajo, que aunque estemos en un rol de conseguir rendimientos económicos, que aunque estemos en un rol de unos objetivos bastante racionales, pues al final somos humanos y median las emociones. Entonces sí creo que hay que quitarnos un poco la venda y poner al líder, pero también cuál es la corresponsabilidad que tiene el liderado en ese proceso. Claro, ¿No? ahí es donde quiero ir yo contigo, porque fíjate algo. Y recalco mucho esto porque lo he oído en demasiadas ocasiones cuando tratan de humanizar, y yo lo pongo entre comillas, a la figura del líder, y ya vamos a hablar sobre qué es realmente la humanización en estos puestos de liderazgo. O sea, hay que humanizar el liderazgo tiene que estar más humanizado, pero decimos eso, pero en acto contrario, le damos una valoración excesiva a esas posiciones de liderazgo a quienes lo ocupan, lo que es igual o sinónimo de inyectarle gasolina al ego, porque el ego al final del día es eso, la valoración excesiva de uno mismo. Y tú como psicólogo no me dejarás mentir respecto a esto. Entonces, estamos diciendo o buscando que se haga algo, pero tras bastidores en realidad estamos haciendo todo lo contrario en temas de liderazgo en las organizaciones. ¿Cómo lo ves tú, Raúl? Mira que es que yo creo que ahí yo tengo como unas posiciones encontradas porque yo soy un fiel convencido y trato de hacerlo así en mi día a día, que al final siempre vamos a tener mejores resultados cuando co-creamos y en realidad democratizamos la responsabilidad. Trato de hacerlo así. Sin embargo, también me he dado cuenta que para las personas, yo es que creo que lucho mucho conmigo mismo para poder hacerlo, pero me he dado cuenta que encontrarse con estos líderes transformacionales no es una tarea fácil. Y no es una tarea fácil porque al final el liderazgo implica unos niveles de responsabilidad en todo nivel que es alto, ¿no? Entonces yo cuando veo en mi vida, yo por ejemplo, siempre a mis jefas, porque cuando trabajaba en organizaciones de mi primera siempre tuve jefas, les aprendí muchísimas cosas positivas y tuve diferentes estilos de liderazgo, pero hubo una de ellas que me marcó mucho porque era un liderazgo fuerte, pero cercano y comprensivo. Es decir, no le temblaba la mano para hacer unas retroalimentaciones bastante fuertes sobre mi trabajo, pero siempre que yo necesité, desde mi rol de colaborador, como persona,
ella siempre tuvo esa capacidad de entender y de flexibilizarme. Entonces, mucho de lo que yo soy ahorita también lo aprendí de ese modelo de liderazgo, ¿no? Que al final era un poco, y lo digo yo, es como la paternidad, ¿no? Porque ella se convirtió en ese modelo a seguir. Y yo dije, no, yo cuando esté grande, quiero ser así como esa mujer, Zaida se llamaba, ¿no? Y al final sí aprendí muchas de las estrategias que ella tenía, porque siento que conectar con tu equipo de trabajo desde Sin esas duda. variables humanas potencializa. Y al final creo que también quitarte la coraza y que el líder se vea vulnerable es importante, porque el líder no se las sabe todas ni tiene por qué sabérselas todas. Exactamente. Entonces ahí es donde yo digo, Eso. tienes que renunciar a tu ego, pero de verdad, porque es que a veces llega uno ahí porque es el que mejor hacía un trabajo, pero eso no quiere decir que sea el que yo tenga que saber cómo guiarte a ti en un proceso. Es como cuando uno es papá, ¿no? Yo que soy papá de una niña de 6 años, cuando mi esposa estaba embarazada y hasta el día del parto, mi vida fue una. ¿Sí? Nos preparamos, fuimos a cursos, ¿no? Estoy simulando la vida del día. Cuando mi hija nace, a partir de ese segundo, mi vida es otra, ¿no? Claro. Y yo, ahora que soy padre, digo, bueno, esta responsabilidad que tengo yo compartida con mi esposa, en donde hay un coliderazgo de la situación, se refleja muy bien y es muy similar a la cuando uno tiene un equipo al cual liderar, porque tienes que Mira, entender cómo acabas de guiarlos, cómo decir algo clave. potencializarlos. Acabas de decir algo clave, pero antes de recalcar eso clave que has dicho, de cómo se comparte el liderazgo en la paternidad o en la maternidad, yo quiero hacer una pequeña recapitulación para esa persona que se acaba de conectar en este momento con Dale. nosotros. Esto es Business Time, la ventana al mundo de los negocios, y yo soy Nati Carrasco, quien te acompaña todos los miércoles a través de estas conversaciones poderosas que tienen que ver contigo y los negocios que tú estás generando. Hoy tengo en mi cabina virtual a Raúl Sanabria, amigo de la casa, psicólogo y mercadólogo, y estamos hablando sobre las verdades y las utopías en relación al liderazgo. Puedes intervenir y puedes conectarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, @Sica Radio en Instagram, y también a través de nuestro canal de YouTube, en donde estamos transmitiendo en vivo en este momento. Y si estás escuchándonos a través del app, ahí en el menú superior encuentras un botoncito que te lleva directo y además de forma anónima a nuestro Sica Chat. Así que no dejes de participar y conectarte con nosotros y comentarnos qué opinas tú en relación a este tema del liderazgo. Estamos justo, Raulito, en el minuto 28 del programa. Esto va a toda velocidad. Y antes de continuar esta conversación que tenemos tan buena tú y yo, ¿por qué no le preguntamos a nuestro querido Luis allá en la cabina virtual de Sica Radio desde la ciudad de Panamá, en dónde está nuestra gente? Luis, ¿cómo estás? Todo ¿Desde bien, dónde Nati. se conectan nuestros business timers la noche de hoy? Nati, me está reflejando que nos escuchan desde Panamá, Venezuela, Francia, Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana, Argentina, España, Colombia, México, Perú, Paraguay, Hungría, Chile, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Puerto Rico, Uruguay, Indonesia, Honduras, Ecuador y Malasia. Bueno, qué bien. Muchísimas gracias a todos los que están conectados con nosotros esta noche, como cada miércoles acá en Business Time. Vaya para todos ustedes un beso y un abrazo enorme. Este programa existe porque ustedes son la razón de ser de Business Time. Así que gracias por estar allí conectados. Y vuelvo contigo, Raulito. Dijiste algo clave, Raúl. Cuando nace tu hija, cambia radicalmente tu vida. Así nos pasa a todos los que somos padres. Igual cuando nacieron mis hijos, cada uno de ellos marcó un antes y un después en mi vida. Pero también hiciste un comentario que me generó una reflexión inmediatamente, y es que tu esposa y tú comparten el liderazgo en torno a la crianza de tu hija. Pero tu esposa y tú están en la misma posición jerárquica si lleváramos la familia a lo que es una organización. ¿Crees tú que el liderazgo compartido realmente surge cuando estamos en iguales posiciones jerárquicas
y no desde el líder a sus colaboradores, a sus subordinados o a su equipo. ¿Qué crees tú de eso? Uy, mira que es una pregunta súper interesante y creo que acá tengo que hacer algo de autorrevelación, porque al final creo que cuando somos emprendedores, aprendemos en el camino, ¿no? Aprendemos haciendo, aprendemos del ensayo y del de error. Y justamente hablaba yo con mi socio de eso. Yo le decía, mire, yo creo que la organización debe tener una sola cabeza. Debe tener un norte que sea al que al final ejerza el liderazgo. Entonces, mira que yo por el contrario creo que cuando hay dos choques jerárquicos, viene la dualidad entre papá y mamá, ¿no? Entre el rol del padre y el rol de la madre, y es papá dijo que sí, papá dijo que no. Es Ajá. complejo. Y mira que el liderazgo también tiene que ver con sacrificio. Y eso me conecta con algo que dice acá en el chat de YouTube, en los comentarios de YouTube, dice, el coliderazgo puede ser entendido como capacidad de delegar. Y yo creo que al final yo sí puedo coliderar con mi equipo de trabajo Claro. cuando democratizo la responsabilidad. Y mira, para mí es algo muy importante, sobre todo porque, pues, mi empresa es una empresa pequeña, somos pocos, pero al final creo que todos tenemos que tener la posibilidad de brillar por nuestra propia luz. Entonces yo creo que cuando tú descubres la luz de tu equipo de trabajo, sí le puedes entregar esa parte del liderazgo para que cada uno y cada una de las personas que componen el equipo tengan esa capacidad de brillar. Y ahí comienzas a ejercer coliderazgo. Mira, cuando hace poco renunció una persona de mi equipo de trabajo, que aprecio mucho, y me dijo unas palabras que me marcaron mucho, y es como, muy chévere tu liderazgo y chévere que también te dejaste liderar de mí. Entonces yo ahí hice un insight importante y es que conecto con otras palabras que me dio otra persona hace un tiempo y es, al final, quien sabe liderar, sabe también cuándo entregar la batuta para que su equipo de trabajo lidere. Fíjate, Y ahí es donde yo digo, se puede liderar más con el equipo de trabajo a veces claro, que con quien ejerces una posición jerárquica sin similar. duda. Y yo voy de la mano contigo en ese sentir. Pero creo que para que el liderazgo se pueda compartir, lo primero que hay que hacer es alinear a todo el equipo en la misma meta, en el mismo sentir y bajo los mismos valores. Porque si lo que yo siento como mi meta también es la tuya, compartir liderazgo no va a ser difícil. Si el equipo no se siente identificado con la meta hacia la que se está remando o con los valores que abrigan o albergan la organización o el equipo en sí, esa forma sana, positiva y además superpoderosa de compartir el liderazgo no es posible. Y antes de que me agregues comentario a esto, yo quiero irme con Luis a la cabina virtual porque sé que tenemos varias preguntas y comentarios de nuestra audiencia y no quisiera dejarlas pasar. Así que Luis, coméntanos qué tienes de nuestros business timers a este momento. Hey Nati, te comento. Que tenemos comentarios y preguntas, Nati. Vamos a ir respondiendo claro una que por sí. una. Creo que el invitado se nos adelantó en el YouTube, pero bueno, vamos con la primera. El coliderazgo puede ser entendido como una capacidad de delegar. Yo pienso que tiene que ver con delegar, pero más que con delegar, porque cuando delegas, desde mi punto de vista, le estás poniendo dueño a un proceso o a una actividad. Delegar va de la mano con el tema de liderazgo, pero el coliderazgo, desde mi punto de vista, es mucho más profundo y definitivamente para que se pueda ejercer, la gente tiene que estar alineada en la meta, en los objetivos y en los valores que los abrigan como equipo. ¿Tú qué opinas de eso? Es que mira que al final tú dijiste algo que me hace total sentido y que nos ayuda a quitarnos la venda y es, tenemos que dejar de romantizarlo todo. Claro. El liderazgo se vuelve liderazgo cuando no lo vuelvo romántico. Exactamente. Y mira que al final es eso, ¿no? Toda la vida hemos romantizado la paternidad, la maternidad, ¿no? Pero eso también implica muchas frustraciones, Sí. implica renuncias personales fuertes. Sí. Entonces al final cargamos con el peso de la romantización de la mamá perfecta, del papá perfecto,
ahora nos toca cargar con el peso romántico del líder perfecto, del equipo perfecto, cuando al final somos personas. Entonces, mira que tú decías, es eso, ¿no? Cuando dejamos de romantizar las cosas y ponemos sobre la mesa y entiendo que mi equipo también tiene un ego, ¿cierto? Que hay que Claro, cultivar y que todos claro, queremos brillar con luz claro. propia. Cuando entiendo que mi equipo también tiene cosas más allá del trabajo, entonces digo yo, venga que ahí sí podemos jalonar todos hacia el mismo lado y creo yo que eso es bien interesante. Yo creo que aquí hay una frase en YouTube, yo acá me adelanto a Luis, que me gustó mucho, espérate la busco, que tenía que ver con eso, ¿no? No, ya no lo puedo ver. Ah, sí, ya lo puedo No ver, te perdón. preocupes que Luis nos hace esos Que recaps decía, para nosotros logros recordar. compartidos, responsabilidades individuales. Claro. Claro, el logro compartido del equipo depende de que cada uno de los miembros asuma su responsabilidad en el proceso. Y mira lo interesante, porque al final, cuando yo asumo mi responsabilidad en esa parte del proceso, pero entiendo que ese pedacito que yo tengo tiene un impacto en el propósito superior del equipo, voy a entender que mi trabajo Claro. afecta al del otro. Y así va a ser una cascada que nos va a llevar al éxito colectivo. Entonces creo que al final el Sí, liderazgo empieza por decir, logramos, porque es que yo no puedo hacer mi trabajo si el otro no lo hizo. claro, 100%. Por eso es que yo digo que la actividad del líder es muy sola. O sea, para que un líder tenga éxito como líder, depende absolutamente del trabajo sincrónico de su equipo. Entonces, si yo dependo de ese trabajo en sincronía, mi principal función es que ese amalgamiento exista y surja. Por eso es que desde mi punto de vista es totalmente estratégico y nada que ver con lo romántico. Pero me voy con Luis porque yo sé que tenemos más comentarios y preguntas en nuestras interacciones en las redes sociales con nuestros business timers. Así que el pase es tuyo, Luis. Ok, Nati, bueno, ya hicimos un 2 por 1, pues se nos con este punto, pero bueno, tenemos otra que dice, interesante los puntos expresados, orientan y se capta para los que desean emprender como empresario. Un comentario. Un comentario que nos... Vamos con la siguiente, dice, hablando de ese idealismo del líder, cabría decir que una sociedad como la latina somos mesíistas. No me equivoco si lo leí bien. Total, 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 total. Y es que, mira, ni siquiera di chance de que terminaras la pregunta para responder aceleradamente, porque fue como que me tocaste un botón. Absolutamente sí, absolutamente sí. Y los países latinos o nuestros países latinos debemos entender que no podemos estar esperando Mesías, porque esa forma de Mesías también se ha trasladado al liderazgo. Y allí es cuando colocamos al líder como un superhumano y con todos aquellos atributos que ni Batman, Robin ni Superman juntos pueden tener en un Y, solo cuerpo, ¿ok? Y y, lo romantizamos y le ponemos una capa y eres la Wonder Woman y eres el Superman de la organización cuando en realidad eres tan humano como el otro. Entonces se entiende, y ahí es donde yo discrepo absolutamente, que humanizar es una cierta forma de romantizar o quitarle capas al liderazgo. No, desde mi punto de vista, no. Humanizar, y es lo que piensa Natalie Carrasco, es poner los pies sobre la tierra de lo que estamos hablando o haciendo. Ya, en blancos, negros y grises. El liderazgo es una posición estratégica en donde tienes que tener y formar pensamiento estratégico para que puedas tener éxito sin pendejadas románticas de que vas a ir a salvar la organización o te vas a poner como el warrior de los espartanos delante para que te caiga la bala de cañón a ti y salvar a todo tu equipo. No, eso no existe y no funciona de esa manera. Hay que ser un absoluto estratega, entender cuál es la meta, cuáles son los valores que tiene el objetivo, la organización, amalgamar al equipo en esos valores, entendiendo las potencialidades individuales que hay y como buen estratega, poniendo al mando en momentos determinados aquel que tenga las mejores características para. O sea, yo tengo un team, y es lo que pasa en los equipos de fútbol. Cuando tú hablabas de los equipos de fútbol, de inmediato me vino a mí esta imagen. ¿Qué pasa con los equipos de fútbol? ¿Cómo anotan los goles?
ellos están colocados en posiciones estratégicas que cada uno juega muy bien. Eso es lo que hay que hacer con los equipos. Si yo sé que tengo un mejor delantero, ¿por qué lo voy a poner de portero? Vamos a potenciarlo como delantero, porque en la medida en que él se sienta que va sacando todo ese león que tiene por dentro como delantero, porque tú estás potencializando lo bueno que él tiene y no empeñándote en tratar de mejorar la debilidad, los equipos van a ir para adelante, porque eso es estrategia, cero romantiqueo. Voy contigo. Mira, no, está buenísimo porque mira que al final, mientras te escuchaba, recordaba, tenía como flashback de mi vida y está también, ¿no? A veces me ha pasado que el liderado dice, bueno, ¿yo para dónde voy? ¿Cuál es mi plan de crecimiento? Y recuerdo cuando yo estaba en ese proceso y yo aprendí mucho de Zaira, mi jefa. No, es que increíble, de verdad. Y cuando yo estuve en ese conflicto, ella también en ese proceso formativo me dijo, bueno, ¿y usted para dónde va? Dígame usted para dónde va, o sea, como co-creemos esta situación. Y yo decía, es interesantísimo porque al final yo creo que una de las cosas que más le aprendí a ella es ese metaliderazgo, ¿no? Y creo que acá hay un reto en el líder, en el liderazgo, y es que al líder le han dado la responsabilidad de inspirar y de motivar, que son palabras súper románticas, pero ¿cómo inspiramos y cómo motivamos? ¿Cómo no al final nos terminamos volviendo animador, sino en realidad conectamos de manera profunda al equipo para llevarlo allá? ¿Cómo inspiramos esos niveles o cómo se puede inspirar esos niveles de respeto, de admiración, de cercanía, de colaboración? Ahí es donde yo digo, eso solo se puede inspirar cuando el líder en realidad puede tener las dos caras, ¿no? Cuando dice, mire, no sé, cuando se muestra vulnerable y no le da miedo la vulnerabilidad. Claro, y yo porque siento que a veces a los líderes les da miedo mostrarse vulnerables, porque como nos han vendido unos modelos de liderazgo perfecto, pero la vulnerabilidad es algo importante. Claro. Es decirte, Nati, no sé del tema, ¿por qué no averiguamos 100%, juntos? 100%. No sé. Sí, entonces... Pero esto tiene que ver con el mal concepto que se ha tenido del principio de la autoridad. Y ya vamos a hablar del principio de la autoridad en el liderazgo porque tengo más interacciones de mis business timers de la manera que Luis. Así que voy contigo, Luisito. A ti te voy a hacer llegar rapidito un comentario del Cicachat, nos lo escribe Carlos Farías de aquí de Panamá y nos dice lo siguiente: un líder no es aquel que da órdenes, eso le podemos llamar supervisor. El líder tiene una visión, la comparte con empatía para ver cuál es la que quiere, qué es lo que quieren las otras personas y hacia dónde va, y a ver si pueden unirse en un camino juntos. Bueno, un abrazo y aplauso de pie para ti, Carlos. Gracias por ese comentario y esa intervención. Esa es mi gente conectada y activa con estos temas que tenemos los miércoles en relación a los negocios y las personas. Gracias, Carlos, por esa intervención. Teníamos otro comentario, sí. Una pregunta, me decías, Luis. Ajá. Tengo otra preguntita pendiente de un fiel radio escucha. Nos dice, yo la verdad creo que salvo por los dos casos del emprendedor que solo ha tenido su experiencia como emprendedor, los líderes se hacen y han escalado y ido la escalera, por lo que no creo que se sientan solos en su posición. Creo que se le fue algo con el autocorrector, pero la vuelvo a leer. Yo la verdad creo que salvo por los casos de emprendedor que solo ha tenido su experiencia como emprendedor, lo vuelvo a decir, los líderes se hacen y han escalado y vivido la escalera, por lo que no creo que sientan solos, no se sientan solos en su posición. Mira, aprecio muchísimo ese comentario, me encanta, me gusta esa visión que tienes. Sin embargo, debo decir que no la comparto del todo, porque yo sí pienso que el liderazgo es un espacio en el que se está solo, porque tienes que fungir como estratega. Tienes que, por supuesto, incorporar a las personas que están contigo. Eres el director de la orquesta, que necesita imprimir los valores de la organización a todo tu equipo, pero no solamente imprimírselo, sino hacer que ellos lo vivan. Y ahí es donde entra en juego el principio de la autoridad, que se me quedó fuera segundos antes de este comentario, y es que el principio de la autoridad lo hemos malentendido. Además, quiero que sepas que es uno de los principios que también utiliza la persuasión.
el principio de autoridad, porque creemos que autoridad es mandar, es una posición, es el supervisor, y el principio de la autoridad lo alberga o alguien se embiste de él cuando tiene la conjunción de la experiencia y además de la preparación para la posición que está ejerciendo. Eso genera autoridad. Esta posibilidad de mostrarse vulnerable y decir, mira, no lo sé, vamos a investigarlo juntos, esta posibilidad de abrirse a entender la particularidad de cada uno de los miembros de su equipo es lo que hace que las personas tengan o estén investidas del principio de la autoridad. Ese es el verdadero principio de la autoridad. Entonces, yo siento que a lo mejor sí, te queda como la experiencia vivida en esa escalera que nuestro business timer comenta. Imagino que es como el camino recorrido dentro de las organizaciones, pero el líder es un estratega. Y los estrategas, como quien juega dominó, juega solo con la estrategia. Y mira que eso es muy bonito porque al final siento yo que todas estas visiones que se comparten terminan de evidenciar que el liderazgo es un constructo tan difícil de definir Sí. y que siempre está filtrado por la experiencia individual, ¿no? Yo por lo menos tengo la oportunidad de ser emprendedor, tuve la oportunidad de trabajar en organizaciones pequeñas y en organizaciones grandes, tuve la oportunidad de liderar equipos y de ser liderado, y creo incluso, que ahora trabajo con gente que me siento mucho más compenetrado ahora de emprendedor que cuando estaba en una organización, ¿no? Siento que en la organización yo tenía más como un colegazgo, ahora sí siento como una compenetración mucho más profunda a nivel de valores, pues claro, porque ya mi opinión en el proceso de elección es más importante. Pero mira que creo que en esa diversidad de definiciones que hemos hablado, todas filtradas por la opinión personal de cada uno, termina mostrando que lo peor que podemos seguir haciendo el liderazgo es romantizarlo. Y es decir, claro, seguramente hay momentos en que el líder tiene que distanciarse del equipo y tomar decisiones en soledad, ¿no? Claro. Tomar esas decisiones duras dicen, bueno, hay un recorte de personal. Eso es una cosa absolutamente terrible, ¿cierto? Pero al final lo interesante es cómo podemos ser cada vez mejores personas desde el rol de liderazgo, mostrándonos vulnerables, mostrándonos democráticos realmente, ¿no? Democratizando el poder del liderazgo en todos los miembros del equipo y en realidad co-creando para llegar a los objetivos superiores. Entonces, claro, cuando el Business Timer decía, oiga, chévere, yo en realidad siento que el líder no está solo. Y claro, no puede estar solo porque no puede fungir solo en la consecución de los objetivos. Sin embargo, hay momentos en donde sí debe tomar un poco de distancia y tratar de ver las cosas con cabeza fría para activar esa visión estratégica, ¿no? Y miren que al final, a mí me encanta la diversidad porque creo que la diversidad nos hace ser cada vez mejores. Y esa diversidad de opiniones muestran la humanidad que debemos tener a la hora de poner las varas con las que medimos a los líderes, a las lideresas, con las que medimos lo que estamos midiendo. Minuto 48 del programa. Luis, ¿tienes más interacciones? Voy contigo, Luis. Vamos a hacerte llegar otra que tengo aquí en el chat. Dice, ¿no será que eso de liderazgo es una ilusión y que lo que hay es gerencia y dirección? ¿O cómo diferenciar entre un concepto y otro? ¿Cuál es la utilidad de estos conceptos en la práctica? Fíjate, el liderazgo tiene que tener gerencia. La gerencia es la que te permite estructurar, definir procesos, acompasar las metas con las actividades que tú estás haciendo a diario con tu equipo, para que puedas como un todo remar en el mismo sentido con la organización en general. Un líder, por supuesto, tiene que tener gerencia, y era lo que decíamos al principio de este programa. Tenemos que trabajar en formarnos con pensamiento estratégico. Claro que sí. ¿Es el liderazgo una utopía?
No, lo que nosotros yo creo que estamos tratando de desmitificar de algún modo la noche de hoy es esa suerte de romantiqueo que le ponemos a las cosas para tratar de sacarlas de Claro. contexto y ponerlas en un lugar superior, con una cierta diosidad tremenda y alejado de lo que es lo que la realidad es en torno al liderazgo y a otros conceptos. ¿Quiénes son, quiénes ejercemos liderazgo? Seres humanos. Entonces, ¿se puede desvincular una cosa de la otra? No, no se pierde el carácter humano porque tú seas un líder. Ahora, Uy. hay que ponerle más dosis. Ya aquí tengo yo a Raúl, que bueno, ya Sí. en cualquier momento tumba la señal y agárrate por él solo. No, es que mira, Tenemos mira que lo poner que al dice, líder en un dale, dale. pedestal y mostrarlo como Wonder Woman o como Superman. No, es un ser humano como tú, como yo, como cualquiera. Cada uno de nosotros es un líder. Lo primero que uno tiene que aprender a liderar es a uno mismo. Entonces, Ah, todos somos líderes, todos somos líderes. Que puedes trabajarlo, perfeccionarlo y formarte para las organizaciones. Esa es otra historia. Que necesitas aprender de estrategia y a construir pensamiento estratégico para fungir como líder dentro de una organización o dentro de tu propio negocio, tu emprendimiento, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Aquí no hay espacio para el romantiqueo, mis queridos business timers. Y esa yo creo que ha sido una de mis banderas y misiones con este programa. Poner los pies sobre la tierra, que entendamos realmente las cosas como son, que dejemos de estar creyendo que con pura motivación y pasión vamos a llegar a levers de los negocios y que entendamos que de verdad hay que formarse, hay que ejercer con estrategia para que se pueda influir, para que se pueda impactar y para que uno pueda capitalizar dentro y fuera de las organizaciones. Minuto 51, Raúl. Bueno, este es el ve, momento para que tú nos des tus una- takeaway y no se nos queden cosas fuera del programa porque lo que nos queda son escasos minutos, Raúl. no, yo sé, pero mira, es que lo que dijo el último business Timer, lo hago un fit con lo que decía la persona, la empatía, y creo que al final el liderazgo es el proceso en el cual debemos inspirar y conectar a los demás en pro de los objetivos, pero que a la vez es un proceso sistemático en el cual nosotros Claro. debemos emprender acciones que nos lleven a ser mejores personas sin perder de vista los objetivos y las buenas formas, porque al final no puedes perder de vista que todo eso lo haces para cumplir los objetivos. Entonces, por un lado, debes construirte como mejor persona, pero por el otro lado, tienes que llegar a los objetivos. Entonces, creo que el equilibrio en esas dos cosas es lo que va a formar el liderazgo, porque Mira, aparte tienes que para ser imprimirlo bueno, en los demás. claro, pero es que para que tú puedas ser buen líder, primero tienes que trabajar en ti, 100%. Por eso, al inicio de esta conversación, hablábamos de la autogestión o del autoconocimiento, del self-awareness. Claro, ¿Recuerdas? sí, sí, Todo sí, empieza allí, Raúl. Los negocios son una todo. extensión de su creador. Las organizaciones están hechas de personas. Quien Entonces, no ¿en entiende de dónde? personas, no entiende de negocios. Claro, 100%. Quien no entiende de personas no entiende de negocios. O sea, ahí es donde tenemos que comenzar. Comenzar por ese autoliderazgo, por saber quién soy, cuáles son mis fortalezas, qué cosas quiero potenciar, qué cosas no me interesa potenciar. Sí, eso sí. Eso es súper importante. A veces nos enfocamos en querer mejorar cosas que realmente no tiene sentido que perdamos tiempo allí. Vamos a fortalecer aquellas para las que somos berracos, como dicen allá en En Colombia, Colombia. para las que somos, pero durísimos. ¿Para qué Así vamos a es. perder tiempo en otras que realmente vamos a ir ahí a medio palo? Enfócate en eso, en lo que tú eres duro y perfeccionalo, porque esa yo creo que es una de las características fundamentales del verdadero líder transformacional de hoy. El líder de hoy entiende la individualidad en su equipo, entiende el poder que cada uno de ellos tiene y aporta
al equipo y se enfoca en potenciar en ese poder. Lo que yo te comentaba hace unos minutos, Raúl, estamos en el minuto 54 y ya casi que se nos acaba el programa. Emocionante, es que el tema es emocionante. Divino, divino. Es que yo creo que tú y yo también nos apasionamos con estas conversaciones, claro, que nos encantan. Si tú tienes un buen delantero, ¿por qué carajo lo vas a poner como portero? ¿Por qué lo vas a poner atrás? ¿Me entiendes? Si el tipo es un buen delantero, métele gasolina para que sea el mejor delantero. Y eso es que yo creo que eso es estrategia. Todo parte de la base. El liderazgo transformacional parte de transformarte a ti mismo. Si no lo haces contigo, ¿cómo lo vas a hacer con el otro? Claro, 100%. Minuto 55, Raúl, tus tres takeaways para cerrar este business time de hoy que ha estado pero caliente. Pues mira que los takeaways creo que al final parten de lo que hemos hablado hoy. Primero, no romanticemos, esforcémonos por transformarnos a nosotros mismos. Lo segundo, yo soy un pleno convencido que hay que democratizar la responsabilidad y coliderar con tu equipo de trabajo. Aprende a identificar en qué es mejor tu equipo y deja que tu equipo lidere esas situaciones en las que tú no puedes, no tienes desarrollada la habilidad. Y tercero, que creo que es la más importante, creo que los mejores líderes que yo, o las lideresas, porque me han liderado, mis jefas todas fueron mujeres, es al final mostrar el lado vulnerable. Te hace generar aún más respeto, cercanía e inspiración, porque ves que esa persona, a pesar que tiene lados vulnerables, es capaz de llevarte a donde quiere llevarte, de formarte y de inspirarte. 100% de acuerdo contigo. Y yo a eso le agregaría que no te creas todos los cuentos que escuchas por ahí. Bajemos de los pedestales a los líderes. Los líderes que somos tú, yo, tú que me estás escuchando eres un líder, tenemos que aterrizar y poner los pies en la tierra y entender que para poder transformar afuera, primero uno tiene que transformar adentro. Eso es lo primero, que si queremos impactar a otros, primero tenemos que empezar por trabajar en nosotros mismos. Que si queremos generar negocios que trasciendan, lo primero que tienes que trabajar es en ti para luego imprimirle esa fuerza a lo que estás entregando allá afuera con tu producto, con tu servicio o con tu negocio. Así que a prepararse, a educarse, a dejar el romantiqueo, a bajarse de la nube y no creer que todo es motivación y pasión, porque no es de esa manera, y a seguir adelante hoy y siempre. Gracias, Raúl, por haber estado aquí una vez más con nosotros en Business Time. Feliz. Gracias, Luis, porque sin ti no sería posible la producción de este programa allí en los controles en Panamá, en nuestra cabina virtual de SICA Radio Online. Y gracias a ti que nos estás escuchando, porque tú eres la verdadera y única razón de ser de este programa. Nos vemos, nos escuchamos y seguimos en contacto, no más que a la distancia de un clip, el próximo miércoles a la misma hora por este mismo canal en Business Time con otro de estos temas fabulosos con los que nos quedamos pensando y a veces sin dormir. Bye bye. Esto ha sido todo por hoy. Gracias. Un abrazo.